Las noticias no son para mí. Piensen con mucho cuidado esta frase. ¿Quién de aquí sabía a los 10 años qué quería estudiar o a qué se iba a dedicar? Yo les puedo contar que en mi caso así fue, o por lo menos lo fue hasta hace un par de años. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia en los viajes familiares es cuando íbamos en el coche y mi papá me empezaba para entretenerme preguntar cosas de cálculo mental o de cualquier juego que tuviera que ver con las matemáticas. Al fin y al cabo, él y yo teníamos un plan. Yo iba a ser actuaria, igual que él. Iba a entrar al despacho familiar, iba a crecer lo que él ya había iniciado. Y bueno, claro, en ese momento yo ni siquiera sabía que era la actuaría, pero no importaba. Yo tenía un don para los números y bueno, había que aprovecharlo. Y así fue, más o menos. A los 23 años me gradué de la universidad. Uno de los días más orgullosos de mi vida fue cuando presenté mi examen profesional y recibí mi título como actuaria. Luego llegó el MBA y bueno, ese sí que llegó a cambiar todo. Claro, al principio era como una forma de aumentar mis conocimientos, pues en administración de empresas, en finanzas, pero bueno, como les digo, cambió todo. La maestría desde un principio me abrió un mundo que yo, que me consideraba muy educada y muy viajada, no conocía. Convivir con personas tan diferentes a mí las 24 horas me hizo darme cuenta que somos parte de algo muchísimo más grande, que somos chiquititos. Me hizo darme cuenta que la moneda no tiene un solo lado. ¿Cuántas veces hemos viajado fuera de México y nos llegan a preguntar, oye, en México, ¿qué onda con los burros? ¿O cómo le haces para llegar de un lado a otro sin que te maten? Claro, sabemos que estos son estereotipos viejísimos y nos chocan, pero nosotros también los tenemos. Me acuerdo también en la maestría que una de las primeras personas que conocí fue un amigo jordano. Y me acuerdo que siempre traía como una crucecita aquí. Y yo decía, ¿una cruz? Qué raro, pues si es jordano, necesariamente tiene que ser árabe, ¿no? Perdón, musulmán. Hasta eso era lo que me habían enseñado en la escuela. Y bueno, ya un día me atreví a preguntarle como, oye, ¿por qué traes una cruz si eres árabe? Y me dijo, pues sí, o sea, soy árabe, soy jordano, pero el 5% de los jordanos son cristianos y pues yo soy uno de ellos. Y también me explicó que ser árabe y ser musulmán era una cosa totalmente diferente. Pero bueno, varias experiencias similares me hicieron interesarme muchísimo más en lo que estaba pasando alrededor del mundo y hasta en México. Me hicieron querer leer sobre eventos que aunque yo sabía que estaban pasando, no tenía ni idea de por qué ni cómo. Y así fue que me fui metiendo al tema de las noticias. Y me empezaron a gustar tanto que cuando se me presentó la oportunidad dije, uy, yo quiero hacer algo grande con ellas. Y bueno, pues ya se imaginarán la cara de mi papá cuando le dije que nuestro plan de actuarios iba a tener que esperar un poquito porque se me había presentado un nuevo camino. Y bueno, pero bueno, esa ya es otra historia. Hablando de historia, ¿quién de aquí se acuerda qué estaba haciendo en el verano de 2014? A mí ese verano nunca se me va a olvidar, porque ese año hubo una guerra y a mí me tocó vivirla. Cuando decidí que quería hacer el servicio social en Belén, me costó la vida convencer a mis papás. Les dije de todo, que el año anterior habían ido unas amigas que decían que era la mejor experiencia de su vida, o que yo, como internacionalista, nunca iba a tener una mejor oportunidad para conocer Medio Oriente, la región del mundo que más me apasiona. En fin, lo logré y ese año me fui a Palestina. En el verano de 2014, Israel acusó a Palestina de secuestrar a 3 estudiantes. Palestina le dijo que no los tenía y yo, nada que ver con el tema, sin saber quién tenía la razón, quedé ahí metida, en medio del conflicto. Me acuerdo perfecto que un día una de mis compañeras del servicio social, que estaba viviendo con una familia de palestinos, me dijo que en la noche anterior había habido unas manifestaciones medio violentas cerca de su casa con gas lacrimógeno y que había sido todo un caos, ¿no? Una semana después el gas lacrimógeno se convirtió en bombas Molotov y ahí sí como que ya me asusté. Pero una parte de mi cabeza seguía diciendo como, bueno, así es esta zona del mundo, ¿no? Siempre hay tensión, se va a relajar, pero no podía estar más equivocada. Y no me cayó el 20 hasta el 8 de julio. Ese día cayó el primer misil y yo lo vi y lo sentí como que algo me empujó para atrás, como se ve en las películas. La verdad no sabría explicarlo muy bien, pero fue la vez que más miedo he tenido en mi vida. Ese mismo día, y con toda esta experiencia, decidí que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con las noticias. Entonces, en cuanto regresé a México, me gradué de la licenciatura y entré a trabajar al medio más importante del país. Estaba viviendo el sueño, ¿no? Hacía reportajes de los temas que más me gustaban y salían al aire prácticamente todos los días.
Pero había un pequeño detalle, que es que nadie de mis conocidos estaba viendo lo que yo hacía con tanto orgullo. Me acuerdo perfecto que un día llegó una de mis amigas y me dijo como, oye, tú que estás como muy metida en estos temas, explícame qué es eso del Estado Islámico, porque diario veo notas de eso y de verdad no sé qué es. Y yo como, oye, acabo de hacer un reportaje, ¿no? Súper orgullosa, te lo voy a pasar o búscalo para que veas cómo empezó el grupo terrorista, dónde está hoy, te va a quedar todo clarísimo. Y ella me dijo, no, la verdad no va a ser así, cuéntamelo aquí y ahorita, ¿no? Y eso me pasaba muy seguido, yo iba a las pláticas familiares con amigos y entre las conversaciones cotidianas acababa metiendo temas complejos o que no necesariamente son los más divertidos, como la guerra en Siria. Y yo, mientras tanto, del otro lado del mundo, me había dado cuenta que mi caso de no saber sobre ciertas cosas que estaban pasando en el mundo era muchísimo más común de lo que creía y que mis amigos y compañeros no estaban leyendo las noticias, no estaban informando de nada, unos por falta de tiempo, otros por falta de interés. Pero ahí mi pasión por las noticias ya era tan grande que junto con una amiga, que luego pasó a ser mi socia, nos propusimos lograr que nuestra generación fuera la más informada de todas. Queríamos desafiar ese estereotipo de que los jóvenes de hoy no leen, de que lo único que les interesa son las redes sociales. Queríamos hacer el medio para millennials más grande de Latinoamérica, para contarle al mundo sobre la guerra en Yemen, sobre la crisis económica en Venezuela, sobre los movimientos que hay para acabar la brecha entre hombres y mujeres. Queríamos hacer algo tan grande que nuestro amigo nunca más pensara que esa guerra comercial entre China y Estados Unidos no le afecta a su cartera, o que estar informado no es para él. Y aunque apenas ahí vamos, cada vez nos sentimos un poquito más cerca. Hace un año, justamente, decidí salirme de ese medio del que les estaba platicando ahorita para irme a Te lo cuento, un medio que apenas sí sonaba, pero que justamente le sonaba a la gente de mi generación. Hoy, en vez de tener que explicarle a mis amigos esos temas complejísimos de los que les platicaba hace poco, ellos leen las noticias todos los días. Opinan, me dan su punto de vista, debatimos, etcétera. Me he dado cuenta que esos temas que tal vez yo consideraba que eran un poco como geeks, le interesan a todo tipo de personas con todo tipo de perfiles. Así es, lo que pasó es que después de 2 años de trabajo nos dimos cuenta que nuestra generación sí estaba interesado en saber sobre el mundo, que así como le interesaba la nueva serie de Netflix, también le interesaban otro tipo de temas políticos, sociales, económicos, etcétera. Que sí estaban interesados, el único problema es que los medios tradicionales no estaban conectando con ellos. Hoy hay tanta información que la gente necesita que alguien le haga un resumen de las noticias, se las cuente, pero que no deje fuera el contexto, que le explique por qué están pasando las cosas y cómo algo que puede estar pasando en China o en cualquier otro lado del mundo le puede afectar a esa persona que está hoy aquí sentada en México. Y hoy tenemos todo tipo de lectores, desde el CEO de una empresa importantísima en México hasta un niño de 18 años que ni siquiera sabe qué va a estudiar. ¿Qué es lo que los une? Precisamente esta necesidad de estar informados. Porque es horrible estar en una plática familiar y que todo el mundo empiece a hablar sobre un tema muy importante, como por ejemplo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o el aumento en el precio de la gasolina, y que tú te sientes ahí callado sin tener nada que opinar porque de verdad ni siquiera empiezas a entender cuál es el problema. Y porque la gente informada, aunque sea con lo mínimo indispensable, siempre va a tener mucho mejores oportunidades que las demás. Pongamos un ejemplo. ¿A quién crees que le darían el próximo ascenso en el trabajo? ¿A ti, que siempre te esfuerzas por hacerlo mejor, por tratar de tener todo perfecto? ¿O a tu compañero, que además de eso, siempre expone sus puntos de vista sobre ciertos problemas que están pasando en México? ¿O refuta las ideas de su jefe con argumentos sólidos? Las noticias son para todos, porque todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? ¿Han pensado alguna vez realmente qué significa? ¿Cuántas veces hemos creído que una cosa como un genocidio o una guerra civil es algo del pasado, que no tendría por qué suceder hoy, en pleno siglo XXI? Si estás informado, sabrás que ambas cosas pasan todavía hoy en el mundo y que es nuestra responsabilidad tratar de cambiarlas, o por lo menos tratar de evitar que pasen en nuestros propios países. Las noticias nos transforman sin que nos demos cuenta. Hacen que estemos mucho más conscientes de todo lo que nos rodea y que seamos parte de algo mucho más grande. Hacen que antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, como comprar una casa, decidir en qué vamos a invertir nuestro dinero o incluso quién queremos que sea nuestro próximo gobernante, salgamos a informarnos. ¿Comprarías todavía la casa de tus sueños si te dijera que estamos viviendo en la burbuja inmobiliaria más grande de los últimos 10 años? Estar informado hace que salgas a manifestarte por las causas en las que crees y que salgas a pelear por tus derechos.
Y sabemos que no basta con leer titulares, sabemos que hay que adentrarse en la noticia, entender el por qué y el cómo, porque son precisamente estas dos partes las que nos transforman, las que hacen que no repitamos los mismos errores una y otra vez, son los que nos cambian como sociedad. ¿Y tú sigues pensando que las noticias no son para ti? Gracias. Gracias.